Excelente. Muy bien, ¿y tú? Muy ¿Me bien, muy escuchas? bien. ¿Cómo va todo por Chile? Aquí en cuarentena, en casa. ¿Y ustedes? Todo bien, bueno, tú sabes, dentro de lo que cabe, todo este problema que está afectándonos bastante. La República Dominicana ya hoy en día tenemos 800 y pico, si no me equivoco, de casos positivos, casi 30 muertos. Realmente ha sido bastante complicado, pero también eso nos permite a nosotros poder hacer este tipo de conversatorios que quizá antes no lo podíamos hacer. Yo Claro. me he dado un poco la tarea de hacer algunos trabajos, de hacer algunos conversatorios a través de live en Instagram, conversando un poco sobre agricultura de precisión. Ya conversamos sobre las exportaciones, cómo está afectando el coronavirus en las exportaciones en la República Dominicana. Hemos hablado bastante sobre seguridad alimentaria y se me ocurrió poder invitarte para hablar un poco sobre todo lo que es la producción de uva, todo lo que es la viticultura, porque regularmente aquí en la República Dominicana, un país que no es productor de uva, solamente somos consumidor de la botella de vino, solamente nos enfocamos en la marca, en algunos detalles de la copa de vino, pero se nos olvida o no sabemos realmente qué pasa atrás en todo ese proceso desde que se planta una parra hasta la vendimia. Entonces, se me ocurrió invitarte, ya como tú en calidad de profesor mío de la universidad de estas materias, te corresponde volver a ilustrarme y también aprovechando a todo lo que estamos en vivo, hablar un poco sobre este tema. Así que primero quisiera que tú te presentes, hables un poco sobre tu trayectoria, muy resumido, para que entremos en materia. Y bueno, mi formación es de ingeniero agrónomo enólogo. En Chile, para ser enólogo tenés que tener los 5 años de agronomía. Se da un examen para poder acreditarse como tal. Y luego yo he tenido algunas otras maestrías en función de las cosas que me han ido surgiendo en el camino, porque me gustan, porque soy inquieto. Una tiene que ver con marketing, la otra tiene que ver con educación. Me gusta el tema mucho del desarrollo personal también, pero siempre todo lo he ido enfocando en el mundo de la enología, incluido el tema de la educación. ¿Ya? He trabajado en producción de vino hartos años, primero desde dentro, ahora más bien desde fuera. Así que tengo los dos lados también, en el tema de Excelente, consumo también, formando personas que consumen vino. excelente, excelente. Eh, Víctor, una pregunta. ¿Cuál es un resumen del mundo del vino a nivel global? ¿Cuáles son los principales productores de vino? Lo que produce en calidad, lo que produce volumen. Un pequeño resumen para contextualizar y luego irnos a Chile, a hablar como tal. Pero me gustaría que tú hicieras un pequeño resumen para todo lo que estamos escuchando sobre el mundo del vino. En pocas palabras, o sea, ¿cuáles son los principales países y eso? Sí, a ver, en términos de volumen y de producción, los países que más producen son Italia, más que Francia, en segundo lugar Francia, en tercer lugar España también, y Chile como productor está en sexto lugar, como exportador está en cuarto lugar. ¿Ya? Eso es porque básicamente casi todo, no todo, pero el 70% más o menos de lo que producimos lo exportamos. ¿Vale? Hay otros países que producen un poquito más, como Estados Unidos o Argentina, pero mucho de esa producción no se exporta, queda dentro del país. ¿Ya? Y en ese sentido es difícil hablar de calidad versus cantidad porque suena un poco pretencioso, pero siempre piensa que las pirámides de calidad son precisamente pirámides. Mientras más se produce, también hay más vino de calidad base, vino más bien genérico, que hay disponible. Pero podríamos decir que en ese sentido, aunque Italia produzca más vino que Francia, Francia tiene un mejor precio que Italia. Y en ese sentido tiene que ver la imagen de marca, un montón de cosas, y podríamos decir, por supuesto, también la calidad. Los vinos de mayor reputación mundial están en Francia. ¿Y California, en dónde entra en este esquema, en este calafón? California es un súper buen productor de vino. Estados Unidos es un buen consumidor. Consume menos que en Chile, están alrededor de 10 litros por persona al año, aprox. Estas cifras son medio variables. Pero son tantos. Víctor, acércate un poquito más al celular, porque se escucha poco. O si tienes un Vale, audífono que ponerte, ahí se escucha más. Sí. ya. Te decía que ellos Ahí, son muy buenos productores.
Ellos han balanceado muy bien, no solamente en términos de producción, de cantidad, sino que también de marketing. Y eso es algo súper positivo, porque el marketing no se trata de vender por vender, sino que también va unido de la educación del consumidor. Entonces, el enoturismo ellos lo han desarrollado mucho y es una muy buena instancia de educación. Yo valoro mucho eso en California, teniendo ellos también muy buenos vinos. Lo que pasa es que el precio del vino, que para muchos es un indicador de la calidad, necesariamente va de la mano del marketing. ¿Ya? El precio Exactamente. del vino también tiene que ver con los costos de producción, etcétera. Y en ese sentido, California ha tenido una muy buena ecuación. Excelente, excelente. Ok, ahora entremos a Chile. ¿Quién es Chile en el mundo del vino? Mira, Chile es parte de los países que se le llama Nuevo Mundo, a todo lo que no es europeo se le llama Nuevo Mundo. Y en ese sentido, Nuevo Mundo entre comillas, porque igual estamos produciendo vinos desde hace casi 500 años. Entonces, tan nuevos no somos. Y variedades francesas desde hace como 200 años y algo, que es el vino que estamos produciendo ahora. Entonces, dentro de eso igual, claro, no tenemos la historia que tiene tal vez un país europeo, ya, pero sí tenemos bastante experiencia. Ahora, dentro de eso, nosotros exportamos bastante. Yo te decía, estamos en el cuarto lugar de exportación, pero nos ha costado ir subiendo nivel de precio, ¿ya? El marketing aquí es súper importante y por eso depende mucho del precio con el que tú entres al mercado, es el precio que tengas a futuro. Después es un poquito más difícil moverse en las categorías, porque queda una imagen en el consumidor de que este país es de este segmento. Entonces tenemos calidades súper altas, súper competitivas con muchos otros sectores mundiales, pero son las menos. El gran esfuerzo de Chile es movilizarse hacia segmentos superiores de precio, porque estamos en igual calidad que otros países que venden vinos de precios bastante superiores al promedio chileno. Sí, yo solo he escuchado bastante que a Chile le ha costado un poco poder, si bien es cierto, tiene la calidad para poder compararse desde el punto de vista de la carta en boca, ¿verdad? Pero a la hora de venderlo, le ha costado, incluso aquí en República Dominicana, aquí el vino chileno no es tan valorado como un vino de California, un vino español, y yo creo que eso sí ha sido algo que le ha faltado a Chile como marca país, ¿verdad? De poder atacar esos segmentos. ¿Cuáles son los principales valles vitivinícolas de Chile? Porque, y quisiera que tú explicara un poquito esa relación de la importancia del valle dentro del mundo del vino, porque es algo que casi nadie conoce. Solamente vemos en la botella ese pequeño nombre de Valle de Casablanca, o Napa Valley, o Ribera del Duero, pero explica un poco que tú no entres dentro del mundo de un valle. ¿Qué es tan por qué es tan importante el valle porque va en la botella, y también qué relación tiene con la calidad de la uva y posterior en el vino? Claro, bueno, distintos valles tienen distintas condiciones de humedad, temperaturas máximas, temperaturas promedio, temperaturas mínimas, humedades, ¿ya? Y eso influye en la calidad de la uva. No siempre, no hay una única fórmula, va a depender un poco de qué tipo de uva estemos produciendo, qué tipo de valle, qué tipo de condiciones son las mejores. Por eso es que hay valles más adecuados a veces para agua blanca y hay más premios de esos valles, hay otros que son más para agua tinta. Y en ese sentido, bueno, tal vez un poco injusto decir que unos valles son mejores que otros, pero sí lo evaluamos objetivamente a partir de los premios, por ejemplo, el reconocimiento, es más cuantitativo que cualitativo. Si nosotros Eh, hablamos de uva, dime, ajá, sí, te escucho. si nosotros hablamos de vinos blancos en general, ya, que es lo que menos consume la población en todo caso, Aconcagua. eh, sí, en el Valle de Aconcagua está el sector de Casablanca y está el sector de Neira, San Antonio. Perdón, esas son subzonas, ¿ya? Aconcagua, Ajá. acuérdate que es una región que además tiene el Valle de Aconcagua. Ah, Si hacemos la perfecto. diferencia, el Valle de Aconcagua está más pegado a la cordillera y tiene condiciones de alta insolación, temperaturas diurnas súper altas. Distinto a lo que ocurre en la región de Aconcagua, pero hacia la costa, Casablanca, San Antonio, Lleida, que tienen condiciones de buena humedad, perdón, buena oscilación térmica, pero las temperaturas diurnas no son tan altas.
Como no son tan altas y las temperaturas de la noche también son más bajas, eso permite en general conservar mejor los aromas. Y una variedad, un tipo de uva en la cual los aromas son súper importantes son las blancas. Por lo tanto, si tenemos que elegir un sector para uva blanca, vamos a preferir en el Valle de Aconcagua, ya en la región de Aconcagua, perdón, vamos a preferir plantar más cerca de la costa, ya, que de la cordillera. El Valle de Aconcagua está en la cordillera y Casablanca, Leira, San Antonio está en la costa. Eso permite entonces que esta uva blanca salga con una mayor concentración de aromas, con un mayor tenor de acidez, el vino blanco sale más fresco, más floral, más frutoso, y tenemos finalmente un vino blanco de mejor calidad. ¿Ya? Excelente. Condiciones entonces, dime, francesa, que incluye la certificación o la supervisión de prácticas vitícolas en el campo y prácticas enológicas en la bodega. Y además, test de degustación del vino en sí, para cerciorarse de que el vino está cumpliendo con el estándar de calidad de esa denominación de origen. A nosotros nos basta con demostrar que el agua viene de tal sector. En general en el Nuevo Mundo es así. No es que Chile sea un poco más laxo. En el Nuevo Mundo es así. Y tenemos algunas denominaciones de origen que son más particulares, como por ejemplo Viño, que envuelve a los Cariñán de cierta zona, son denominaciones de origen mucho más acotadas, mucho más homogéneas también, y hay varias eh, rigurosidades cuantitativas más medibles que en el resto de las denominaciones de origen, y también lo tenemos en el caso del pisco, ¿ya? El asoleado y el pajarete. De los tres que te mencioné, el más conocido es el pisco. Asoleado y pajarete son bebidas alcohólicas también, pero de un perfil más bien artesanal. Ya no son de tanta difusión comercial como el pisco. Entonces, Ex- digamos que esas son las denominaciones de origen para nosotros en Chile en términos de bebidas alcohólicas. ¿Ya? Hay otros países y otras zonas como Europa en donde las denominaciones de origen son mucho más populares y conocidas para muchos otros productos alimenticios, ya tú lo sabes. Pero para nosotros estamos un poquito empezando en este camino de las denominaciones. Perfecto. Y mezclándola con el marketing. Eh, Disculpa, la denominación de origen, vale la pena decir, la zonificación comenzó a regir en los 90, ¿ah? Así que llevamos varios años ya, pero me refiero empezando a otros productos alimenticios que no sean vino. sí, excelente. Una pregunta, Víctor. El terroir, ¿tú podrías hablar un poquito sobre ese concepto, que tampoco es un concepto que la gente conoce mucho aquí en la República Dominicana? Sí, el terroir es un concepto de origen francés que no tiene una traducción literal, ¿ya? A veces en castellano, en español, la palabra que más se puede asemejar. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Perfecto. La palabra que más se puede asemejar es terruño, ¿ok? Pero, ¿qué cosa involucra el terroir? El terroir es un concepto que es bien cultural de una zona, que involucra todos los elementos del entorno de la uva que pueden determinar una calidad en el vino. Y ojalá lo haga identificable, ¿ya? El terroir no implica que necesariamente hable de calidad en el vino. Ahora, normalmente cuando en un vino un terroir es conocido, es porque es bueno, ¿vale? Pero no siempre hablar de terroir es hablar de súper alta calidad. No sé si me doy a entender. Sí, sí. ¿Y cuáles son los factores que componen el terroir? El suelo, el clima. ¿Cuáles son esos factores que hacen que una botella de vino eh, de una cepa en particular, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, que sea cosechado en el Valle del Limarí, sea muy distinto a una botella de vino de Cabernet Sauvignon plantada en Curicó? ¿Qué hay de diferencia entre esas dos botellas que la hacen única cada una? Claro, son tres elementos base que son el clima, el suelo y las características de la planta. ¿Ya? Esa combinación de los tres hace que la uva sea única. O sea, tú puedes tener la misma variedad, pero haces una pequeña variación en el suelo o en el clima y ya te da un vino diferente. ¿Ya? Y lo mismo con los otros elementos. Ahora, estos tres elementos interactúan entre sí. Y hay un elemento que los hace interactuar, ya, que a veces se deja un poquito de lado, pero es súper importante, que es el factor humano. ¿Ya? Nosotros como agrónomos, como viticultores, como enólogos, intervenimos en el clima, en el suelo, en la variedad, ¿ya? Y de alguna manera, por ejemplo, si en un sector llueve menos
vamos a regar menos, si un suelo es más fértil, va a necesitar fertilizarse o abonarse menos, ¿ya? Y de esa manera vamos de alguna manera regulando el tipo de uva que se va obteniendo. Ahora, no significa que el terroir es distorsionable ya totalmente por el factor humano. El factor humano o prácticas vitícolas bien orientadas van a apuntar siempre a tener uvas de la mejor calidad, ¿no? Entonces, no es algo que pueda, digamos, disfrazar un terroir, básicamente. Pero sí es importante que si el factor humano está haciendo un manejo respetuoso de la identidad de la calidad en sí, el vino que se va a obtener también va a mantener su identidad y va a ser la mejor expresión de la calidad que pudo haber ofrecido al consumidor. Exactamente, perfecto. Una pregunta, ¿cuáles son las cepas emblemáticas? ¿A qué se le llama cepa emblemática? ¿Cuáles son las cepas emblemáticas de los principales países? Y terminando en esa pregunta, nos entramos a Chile. ¿Cuál es la cepa emblemática de Chile? ¿O estas cepas nuevas que han salido o viejas que se han redescubierto que son muy interesantes desde el punto de vista comercial? Sí, a ver, las emblemáticas muchas veces tienen que ver, como en el caso de Chile, con algo que los diferencia. En la mayoría de los casos, a nivel internacional, tienen mucho que ver con la cantidad de superficie que hay plantada, ¿no? Como es el caso del Malbec en Argentina, del Syrah en Australia, Tempranillo, ¿verdad? Por ejemplo, en España, ¿ok? Pero a veces tiene que ver con algo que lo identifica. Por ejemplo, el Pinotage en Sudáfrica es una variedad, un híbrido que ellos crearon, ¿ya? Cruzando Pinot Noir con Hermitage, ¿ya? Y crearon ellos una nueva variedad. Es un cruce, ¿verdad? Que no implica transgenia ni nada extraño. Es solamente un cruce agronómico, ya que favorecieron y crearon esta variedad que, digamos, en cierta manera los identifica. Ahora, no es la variedad que ellos más tienen plantada, pero es algo típico de ellos. Y en el caso de Chile, por ejemplo, la variedad que más nos representa es el Carmener, ¿vale? Nosotros buscamos o la levantamos como emblemática porque no hay otros países que produzcan Carmener, básicamente, ¿ya? Pero para nosotros es la tercera variedad más plantada. Tenemos más superficie de Merlot y más superficie aún de Cabernet. Cabernet Sauvignon es la más plantada en Chile. Después Merlot y en tercer lugar Carmener. Pero como no existe en otros países del mundo, nosotros la ponemos como la variedad que nos diferencia. Le elegimos como variedad emblemática, que nos sirve para muchos aspectos de marketing también, por cierto. La filoxera fue una plaga que atacó los viñedos desde 1863 en adelante y que arrasó con el 80% de la superficie de viñedos en el mundo, en Europa. Entonces se extinguió y nosotros mandamos plantas para replantar y ellos replantaron, pero replantaron lo que más les interesaba. Y resulta que en el Carmener nunca pusieron mucha atención ni en pedirla ni nada, porque es una variedad bien tardía. Y como en Francia especialmente, por ejemplo, que es un referente, el otoño es más temprano, las lluvias comienzan más temprano, nunca alcanzaba a madurar bien y nunca daba un vino lo suficientemente interesante a juicio un poquito de ello. Entonces quedó olvidado sin mayor problema, ¿no? Y reapareció en 1994 como yo te estaba comentando. Ahora, nosotros también hemos tenido un trayecto, porque como es una variedad que madura más tardíamente, hemos también aprendido a irla trabajando. Finalmente hoy en día es la variedad que más tardíamente se cosecha, en mayo, por ejemplo, ¿ya? Y que tiene tratamientos de bodega también bien diferentes para poder lograr dominar estas características que tienen y son bien distintas al resto de las tintas. Excelente. ¿Cuáles son esos aspectos agronómicos que condicionan la calidad del vino? O sea, ¿cuáles son esos aspectos que si no son bien manejados en finca, podrían generar de que la uva, por mejor que sea el proceso de vinificación, se va a condicionar la calidad? Claro, ahí cuando hablábamos, ¿verdad?, del terroir, hablamos de los tres elementos, repito, el clima, la variedad y la planta en sí. Ahora esos tres elementos están, ¿verdad?, relacionados por este factor humano. Y en ese factor humano están las prácticas vitícolas y de alguna manera también lo que ocurre después de la cosecha en la bodega con las prácticas enológicas. A nivel agronómico, ¿verdad?, ¿qué cosas son importantes? El riego es fundamental, ¿ya? La fertilización es algo que podemos manejar un poquito mejor, entre comillas, y en ese sentido las vides son variedades bien
rústicas que permite desarrollar al cultivo en condiciones de suelo bien poco amigables muchas veces. Pero el riego es fundamental y el manejo de follaje también. Ahora, cuando hablamos de manejo de follaje, ¿verdad? Estamos hablando básicamente de la poda inicialmente, que nos determina, ¿verdad?, la estructura de la planta en sí. El deshoje, la desbrota, la chapoda, todas las intervenciones que podemos ir haciendo después cuando la planta ya está en periodo vegetativo activo, ¿vale? Y que nos permiten ir regulando este balance de materia vegetal con fruta sin perjudicar la ventilación del viñedo, el sombramiento, la excesiva insolación. ¿Ya? Son varios equilibrios que hay que cuidar que también dependen del sistema de conducción que empleamos. Los sistemas de conducción en uva de mesa son distintos a los de uva para vino, etc. Si hablamos también de manejo agronómico, te decía yo un poquito del riego. Y hay que entrar un poco a pensar que la uva para vino se comporta de una manera distinta al resto de las frutas, y en este específico también a la uva de mesa. ¿Te gusta la uva de mesa, Arturo, o no? Sí, claro. ¿Se Sí, consume claro. mucha allá? ¿O hay muchas Sí, frutas allá que son más bastante. económicas? Sí, sí, sobre todo la que más se consume es la Red Globe. Ya, ok. Igual han entrado ¿Ustedes producen? algunas variedades en semilla, pero igual la Red Globe se está produciendo bastante. Se está produciendo algo de Red Globe aquí en República Dominicana, sobre todo en el sur, en Neiva, y ahí se está Ya, produciendo doble cosecha en un año, mira, con unos rendimientos interesantes. Se han introducido variedades, sobre todo la Red Globe, que es una variedad nueva relativamente en República Dominicana. También se produce algo de vino, con una calidad todavía medio cuestionable por todo el know-how que conlleva producir vino, que no es nada fácil, es un tema de tradición. Entonces pero creo que hay algo de crecimiento en la uva para mesa y no para producir vino. Una pregunta, Rodrigo, Víctor Rodrigo, el podía late seguir high, comentando ¿cómo? que te podía seguir comentando lo otro de la pregunta anterior, pero si quieres después volvemos a eso. ¿Qué me estabas No, preguntando? no, perfecto, perfecto. Sigue con la pregunta anterior. Ah, vale. Te hablé de la uva de mesa. Lo que pasa es que en el caso de la uva de mesa, Arturo, ¿verdad? Tú sabes, las bayas son bien grandes, la uva es bien jugosa, tiene parámetros bien que le hacen los orientales, incluso la pela, ¿verdad? En el caso de la uva para vino, las bayas son bastante pequeñitas, los racimos también son pequeños, es una uva visualmente menos atractiva. Pero, ¿qué es lo que importa aquí? Que la mayor cantidad de los compuestos de sabor, de color y de aroma, el color importa más bien en los tintos, pero de sabor y aroma en los tintos y en los blancos, provienen de la piel. Entonces, mientras tú mayor superficie de piel tengas por volumen de jugo, ¿ya? Vas a tener mayor también proporción de compuestos, ¿ya? De sabor, de aroma y de color, mayor concentración de ese vino. Entonces nos interesa en producción de uva para vino, no racimos grandes, jugosos, porque esos tienen poca piel y mucho jugo en general, sino que más bien racimos que sean pequeñitos, con bayas pequeñas, que tengan mucha piel, ¿ya? Por volumen de jugo, ¿ya? O por líquido. El rendimiento va a ser más o menos parecido, pero la concentración de compuestos de color, aroma y sabor que te decía, a la que va a aspirar ese vino es mucho mayor. Por lo tanto, en general, preferimos aquellas condiciones que les permitan limitar de alguna manera el tamaño del racimo, el tamaño de la valla, ¿ya? Generar cierto estrés a partir de esa premisa, digamos, ¿ya? Y el estrés hídrico es algo que tenemos que ir sabiendo manejar, ¿ya? Por eso que el riego tecnificado, ¿verdad?, que nos permite entregar a la planta la cantidad de agua exacta en el momento que lo requiere, generar cierto estrés en el momento en que la célula está enlongando, por ejemplo, en diciembre, para nosotros es vital, ya para poder, digamos, de alguna manera controlar no tanto la producción por superficie, pero sí el tamaño del racimo y de la valla. ¿Okay? No olvidemos que en el caso de las plantaciones de uva para vino, los viñedos están plantados a distancias entre hilera y sobre hilera mucho menor que en uva de mesa. Entonces, no importa que cada planta produzca poco, porque como hay muchas más plantas, ¿ya?
finalmente el rendimiento por superficie no es tan malo. Se equilibra además con lo que va a valer esa uva que es de mejor calidad. ¿Ya? Eso Excelente. un poco sobre el rendimiento. Y algunas de las diferencias que hay también con uva de mesa, que es a veces el parámetro que nosotros tenemos. Todavía hay harta publicidad, eh, se ve un productor de uva con un tremendo racimo de uva de mesa, jugosa, qué sé yo, diciendo que aquí se saca un buen vino. ¿Ya? Entonces, eso hace que el consumidor y que los parámetros no sean muy reales a veces todavía, al consumidor común. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Te puedo comentar más cosas, pero me estabas preguntando algo sobre el Late Harvest. Sí, se vende Late Harvest aquí en República Dominicana, pero poca gente entiende lo que significa o quizás solamente la traducción en el español, que cosecha tardía, pero ¿cuál, cuál es el concepto detrás de Late Harvest? Yo me veo súper congelado en la imagen, no sé si se ve normal, Arturo, Yo o me no veo sé si, paralizado. yo te veo paralizado, no sé cómo te ven los demás. Debo estar paralizado. ¿Se puede ver los demás? Gabriel, ¿se escucha bien? ¿Aló? A mí no me importa verme tan paralizado, pero le quita dinamismo a la llamada. Se ve como si se ha detenido la cámara. Déjame, Sí. voy a cerrar. Yo- Cuéntanos un poquito sobre el Late Harvest. bueno, el Late Harvest, como otras bebidas, fue elaborado un poco porque ciertas casualidades se dieron. El Late Harvest proviene de sectores de Hungría y de Burdeos, en donde la humedad ambiental hacía imposible que la uva no se pudriera. O sea, siempre se iba a pudrir esa uva porque había mucha humedad, que era cerca de ciertos ríos. El vino tipo Late Harvest más antiguo ya, es el de Hungría, ¿okay? Que es el Tokaj o Tokaji. Pero el más conocido y el que más nos ha influido a nosotros es el Sauternes, que es de origen francés. Y la réplica en el resto del mundo la llamamos nosotros Late Harvest, que es la palabra que acuñaron en verdad los norteamericanos. Ahora, la traducción verdad literal es cosecha tardía. ¿Y de qué se trata básicamente? De cosechar una uva que esté con tanta botritis, ¿ya? Parte de la botritis se consume el agua de la valla, pero además como es una Es cosecha, un hongo la botritis, ¿cierto? Es un es un hongo. hongo, exacto. Exacto. Sí. Uva ya ha comenzado a deshidratarse. Comenzado, no es que esté como pasa por si acaso. A una pasa no le saca el jugo. Te lo hago así porque la gente al tiro piensa agua deshidratada pasa y no es tan rápido el paso, ¿ya? Pero lo suficiente como para perder agua y concentrar azúcar. Esta uva, que viene con un nivel de azúcar mucho mayor al normal, supongamos que una uva para vino se cosecha entre 21 y 24 grados Brix, esta uva para el Harvest puede tener alrededor de 35 grados Brix, ¿ya? Tiene Perdón, tanto perdón, azúcar, perdón. Perdón. Tú dices que la uva convencional para vino convencional se cosecha en cuánto grado Brix? entre 21 y 25, Entre 21 y 24. ¿Me 25. escuchas bien? Perfecto. Y para late harvest, entre 35 en adelante. Alrededor de 35, sí. Oye, ¿me escuchas bien, Arturo? Sí, sí, te escucho bien. Te escucho bien. Ya. Eh, y sí, ahí vi a Gabriel que ponía que botritis cinerea. Exactamente. Sí. Gabriel Sí, es un fiel seguidor de Ton Life. muy bien, Gabriel, gracias. Sí, en el fondo uno dice, lo acorta, dice botritis. El nombre común es pudrición gris, ¿vale? Y el nombre científico es botritis cinerea. ¿En qué estábamos? En el Harvest. Sí. Entonces, esto hace que la uva, en cierta manera, fermente lo mejor que puede el azúcar que tiene disponible, pero ya a los 13 grados de alcohol más o menos, 14, ya comienza a paralizarse porque no resiste el alcohol que ella misma produce y queda una parte del azúcar sin fermentarse. Esa azúcar que queda sin fermentarse es la que nosotros sentimos en el vino. Es un azúcar que es natural de la uva. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la gracia del Hades? Porque alguien podría decir, bueno, pero cualquier vino endúlzalo y ya está. Pues la verdad es que al ser un azúcar natural de la uva y que ha estado más tiempo ese azúcar en la parra y en la planta, también tiene algunos efectos sensoriales muchas veces de caramelización, nacen más notas a miel, hay una concentración que es muy distinta a la que
y generar, por ejemplo, un mosto concentrado, que también hace variar la acidez. El mosto concentrado puede ser de una uva de mesa, que no es tan fino. Y lo principal tiene que ver con que cuando esta uva con botrytis cinerea o Cotton gris llega a la bodega y empieza a fermentarse esa, con la levadura de fermentación, que es otra distinta, también es un hongo, pero es otro distinto, genera un estrés en la fermentación y hace que la fermentación genere como producto secundario mucha glicerina. Esta glicerina o glicerol es lo que hace cambiar mucho la textura del vino en boca y hace que el lejade sea mucho más untuoso, más cremoso, tenga ese cuerpo, ese volumen tan característico de los buenos lejades. ¿Ya? Ahí no hay que engañarse, digamos. Hay algunos vinos dulces simplemente que les ponen un poco lejades porque algo de botrytis tenía. Pero los mejores son los que se hacen con una uva totalmente botrytizada. Excelente. ¿Sabe que, bueno, con Gabriel que está ahí en sintonía, nosotros visitamos hace un tiempo a un pequeño productor de uva para vino? Gabriel, si tú me pudieras recordar el lugar de donde el productor, que se me olvida, bueno, es en Concepción, y este pequeño productor tiene una hectárea de uva que estaba dividida en 0.6 para uva tinta, y el resto tenía olivos y algo en Portezuelo, en Portezuelo es el productor. Entonces, este productor que en un principio vendía su uva a otros viñedos para producir un vino, este productor postuló algunos incentivos de INDAP y empezó a vinificar su propia uva para producir un vino. Incluso ya está ya embotellando, ya está vendiendo. Incluso hace 2 años lo trajimos a República Dominicana, aquí nosotros en el Valle del Itata, el productor. Entonces, este pequeño productor pasó de ser un productor de commodity, pasó a ser un productor de vino, que en poco tiempo ya va a empezar a exportar como un vino proveniente de la agricultura familiar. ¿Tú me escuchas, Rodrigo? Sí, te escucho. Es un productor que va a empezar a exportar y es un productor que vivía en pobreza y hoy en día está mejorando su calidad de vida a través de la posibilidad de poder producir un producto premium. ¿Qué tú podrías hablar un poco sobre este mercado premium desde el punto de vista del marketing? ¿Cómo se pudiera tomar como experiencia estos pequeños productores que están llevando un proceso de transición de producir commodity y mantenerse siempre en la pobreza, a empezar a convertirse en pequeños empresarios y producir su propia botella de vino? Porque eso es algo que yo he estado trabajando bastante aquí en la República Dominicana, de poder un poco traspasar esa experiencia de lo que es el producir algo premium para la pequeña agricultura, para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. No, es súper interesante, un fenómeno que ojalá se siga replicando y aumentando. La verdad es que es bien común en estas economías en donde todo lo mega y la economía de escala apareciese, que tienen control de todo, es bien común que los productores chicos sucumban finalmente y vendan una materia prima que puede ser buena, ¿ya? A muy bajo precio. Entonces puede tener un producto que lo haga característico, puede ser de calidad variable, no tiene por qué ser siempre tan premium, pero que sepa comercializarse y que se venda un concepto de origen, de terroir detrás. ¿Me escuchas? Puede ser suficiente para Sí, lograr sí, te escucho. obtener una comercialización. Y lo principal, que sea el productor el dueño de la cadena completa productiva. Ya tan solo con eso, tiene un margen muy distinto de producción. Ahora, si además agregamos que el producto es bueno, y objetivamente bueno, con una calidad reconocida y está cobrando buen precio, excelente, mucho mejor. Es lo que Ahora, dice Gabriel, que es el modelo de negocio de Viña Boutique. claro, la diferencia está en que la viña boutique normalmente tiene bastantes recursos económicos detrás, ¿ya? Si hablamos como el boutique tradicional, ¿ya? Que el boutique tradicional es una bodega con bastante tecnología, ¿ya? Pero que hace producción a baja escala. Es como hablar de un hotel boutique, ¿ya? Pero el hotel boutique de artesanal o de improvisación no tiene nada. A diferencia del Claro. productor artesanal y tradicional,
que muchas veces no tiene mucho conocimiento, es muy intuitivo, hay un peso ancestral de cómo se hacían las cosas en su familia de hace siglos atrás, que es muy difícil de contravenir, y también hay una resistencia al estrés y al hacer cosas nuevas mayor. La innovación podría tener súper buenos receptores en ello, pero cuesta la innovación en productores tradicionales, porque precisamente ellos prefieren seguir haciendo muchas veces, no siempre, pero muchas veces, las cosas como las que toda su familia hace atrás, que salirse un poco de esa zona de confort ya y arriesgarse a cosas distintas, viendo los resultados ser mucho mejores. Excelente. Fíjate que aquí en la República Dominicana tenemos varios productos que, si bien es cierto, no son parecidos desde el punto de vista del producto al vino, pero sí pueden llevar, sí tienen un hilo conductor entre lo que están haciendo los pequeños productores ahora como producto valor agregado y a dónde podrían llegar. Te pongo el ejemplo, te pongo el ejemplo del chocolate, te pongo el ejemplo del tabaco, te pongo el ejemplo del café, que son productos que tienen una tradición detrás, que son productos que incluso son muy influenciados por el terroir como tal, porque el café, mientras más alto es plantado, en referencia a nivel del mar, genera un tipo de cuerpo distinto, una acidez. El cacao también se empiezan a percibir sabores de acuerdo con los árboles que estén alrededor de él. Entonces, el mismo tabaco también genera distintas quemadas en relación con el tipo de suelo. Entonces, son todos productos que yo lo veo que son muy similares al vino, claramente manteniendo la distancia, pero yo considero y que la mayoría de los productores que producen la materia prima para estos tres productos dominicanos, que son realmente productos que son nuestra marca país, porque el cacao dominicano es parte de nuestra marca país. El tabaco dominicano es parte de nuestra marca país. Exportamos 700 millones de dólares. Y también el café, que ha tenido muchos problemas con una enfermedad que se llama la Royal Café, pero también el café dominicano es muy valorado a nivel regional y mundial. Entonces, realmente, yo considero que los productos tradicionales de la República Dominicana tienen mucho que aprender del vino, pero yo entiendo que va todo en el marketing. Y tú como especialista en el tema de marketing, quisiera que tú des tu opinión de cómo, o una estrategia que tú crees que deberíamos llevar nosotros como país para poder posicionar primero a los pequeños productores como los grandes proveedores de estos tres productos: café, cacao y tabaco. Bueno, es muy interesante el tema de los productos agrícolas, de los que tú mencionas y del vino también, porque te permite ligar mucho la calidad eh, con el concepto, con la historia del producto, con la tierra, con el trabajo del agricultor en sí. ¿Me escuchas, Arturo? Sí, disculpa que hemos tenido un par de problemas con la señal, yo creo, pero lo importante es que la gente ha escuchado bastante todo. Entonces, para sígueme contando un poco sobre lo que estaba diciendo sobre el tema del marketing y la estrategia que podríamos ocupar nosotros como país para poder tomar un poco de experiencia de cómo se ha manejado el mundo del vino y poder aplicarlo un poco a productos tradicionales de la agricultura familiar dominicana, como café, cacao y tabaco. Sí, mira, yo creo que ustedes tienen hartas ventajas que tienen que ver su buena relación, entre comillas, con el entorno. Ya están en un entorno natural en donde la naturaleza en sí es súper potente. De manera que eso yo creo que es bien valioso. Yo no estaba en República Dominicana, pensaba ir este año, pero el coronavirus nos jugó una mala pasada. Así que pero espero ir pronto. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto, sigue hablando. Así que, pero en general, los países tropicales se comportan así con un componente natural súper potente que es valioso. Ahora, el cómo se hacen entonces, dice aquí si alguien que puede apoyar cualquier estrategia de marketing acá. Gabriel. Y Gabriel también es el mejor, ¿eh? Ahí estamos haciendo el marketing cruzado. Eso sería otra técnica. Exacto, exacto, exacto. Así que la verdad es que no hay ninguna fórmula que uno pueda dar, y menos por así como en una videollamada, cuáles son los elementos. Pero en general, en la medida que se reconozcan los elementos ligados a lo artesanal, a la baja escala, ya, se reconozcan también las
variabilidades que pueden haber o ciertos riesgos para el consumidor, ya que tiene que compensarse necesariamente con esta calidad, ya, con esta naturalidad, entre comillas, del producto, ya, o una producción que sea ambientalmente más amigable, ¿ok? Son súper bienvenidos en producciones de baja escala. Acá, por ejemplo, en Chile puedo contar, eh, Chile es un súper buen país para producción orgánica, súper bueno. Tenemos condiciones ambientales, de suelo, de clima, bien ventajosas en comparación al resto del mundo. Pero la certificación orgánica en sí es bastante cara. Entonces los productores artesanales, que muchas veces producen bajo condiciones orgánicas, no tienen el dinero para pagar una certificación orgánica. ¿Qué es lo que hacen ellos? Colocan en la etiqueta vino libre de sulfitos. Para el consumidor que está un poquito más avanzado, entiende que los sulfitos son un conservante del vino, ¿ya? Y que al estar libre de sulfitos está, digamos, elaborado en un ambiente mucho más natural, mucho más amigable, pero que también podría ser más riesgoso, pero que se acerca al concepto del orgánico, ¿ya? En el sentido de que está libre de compuestos químicos, por ejemplo, ¿vale? Y de alguna manera se está comercializando un producto de carácter orgánico, pero que no tiene la certificación, pero que el consumidor, en la medida que esté más educado, lo va a entender, ¿vale? Exacto. Entonces, hay que ahí buscar las triquiñuelas de cuáles son las ventajas, qué tanto es respaldable mediante certificaciones, qué tanto puede tener otro, pero que se acerca al concepto del orgánico, ¿ya? En el sentido de que está libre de compuestos químicos, por ejemplo, ¿vale? Y de alguna manera se está comercializando un producto de carácter orgánico, pero que no tiene la certificación, pero que el consumidor, en la medida que esté más educado, lo va a entender, ¿vale? Exacto. Entonces, hay que ahí buscar las triquiñuelas de cuáles son las ventajas, qué tanto es respaldable mediante certificaciones, qué tanto puede tener otros mensajes al consumidor directo, que es súper importante ser consistente en el tiempo con los mensajes, ¿no? Hay muchas viñas o empresas en general se caen porque ofrecen una cosa, después ofrecen otra, y hay un poco como de esquizofrenia en las imágenes de marcas simultáneas que se emitan. Una pregunta, el vino biodinámico. ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino biodinámico? El biodinamismo es una corriente filosófica, si se quiere, ya que fue creada por este filósofo, que es Rudolf Steiner, que creó la antroposofía, que incluso llega a ser la antroposofía un área de la medicina, que cada vez se está aplicando más. La agricultura, en el fondo, la agricultura biodinámica, que toma la agricultura orgánica como base, como una herramienta, pero que además trabaja con la energía de los astros, ¿ya? Y en la energía de los astros se involucran hartas cosas, no solamente el calendario lunar, ¿ya? Que sabemos, ¿verdad?, la influencia que puede ejercer la luna sobre la marea, ¿ya? En la noche sobre la marea, y entendemos que las células de los vegetales, de los animales, de las personas, ¿verdad?, los organismos pueden tener un 70% de agua aproximadamente. Entonces hay una influencia real y comprobada. Ahora, en el tema de la energía es mucho más holístico. Y ahí, por ejemplo, siempre sale el ejemplo de por qué en estos cerritos de compost, ¿verdad?, entierran los agricultores biodinámicos los cuernos de los animales. Entonces alguien podría decir, por el calcio, qué sé yo, para balancear, qué sé yo. Pero tiene que ver con que, según esta visión de mundo, el cuerno del animal es la parte del animal que está más en contacto con el universo. Entonces es un canal energético hacia el suelo que permite de alguna manera rebalancear la energía, ¿ya?, devolviendo al suelo lo que nosotros le extrajimos a través de la producción de uva. Porque nosotros le extrajimos nutrientes y agua, también le extrajimos energía, ¿ya? Entonces el biodinamismo trabaja con este círculo energético, ¿ya?, que es muy interesante, muy bonito, pero hay que creérsela, porque si uno no se la cree y está muy pegado a lo científico, a lo comprobable, no te va a convencer y finalmente va a ser un trabajo forzado, no va a tener la seguridad de que en ese predio las cosas se van a hacer como se esperan, etc. Cambio climático. ¿Qué pasa? ¿Qué tan importante, qué tanta ponderación le podemos dar al tema de cambio climático
para lo que viene en el mundo del vino en la próxima década? Mira, es bien interesante eso. Yo creo que a nosotros en general tenemos la posibilidad de que a pesar de ser un frutal, ya está produciendo al tercer o cuarto año. Igual hay un tiempo de reacción, ¿ya? Pero nos podemos adelantar a eso. Se ha ido trasladando la viticultura más hacia los polos con el cambio climático, porque el cambio climático también va de la mano, ¿verdad?, con el calentamiento global, que no es lo mismo, pero está relacionado. Calentamiento global que Chile además se une al fenómeno de desertificación o avance del desierto desde el norte hacia el sur, ha hecho que finalmente, además de esta mega sequía que en Chile tenemos hace 10 años, ¿no?, hace que sea más factible cada vez más plantar en regiones del sur donde antes no se tenía pensado. Hasta hace una década atrás, ¿verdad?, no se imaginaban los ingleses, un poquito más, que iban a estar produciendo espumante, y hoy en día los ingleses producen súper buen espumante, ¿ya? Y también se están muriendo de sed, entre comillas, las plantas y las producciones en otros sectores del planeta, ya más cercanos al Ecuador, en Chile más cercanos al norte. Así que siempre hay que verlo como una oportunidad. Dentro de eso, Chile tiene, podríamos decir, ciertas ventajas, ¿ya? Tenemos todavía harto que explorar en el sur de Chile en cuanto a plantaciones, pero ciertamente tal vez los viñedos que más van a sufrir son los de uva blanca, que necesitan condiciones de temperatura más moderadas, ¿verdad? Y parte de este cambio climático en Chile todavía no golpea tanto, pero tiene que ver con esta aleatoriedad en las precipitaciones, ¿ya? Para nosotros una buena ventaja siempre ha sido que las precipitaciones están concentradas en invierno. Como estamos en sequía, esto sigue siendo así, ni siquiera en invierno llueve, ¿vale? Pero en otros sectores se ha ido dando que en realidad las 4 estaciones se han ido anulando. Así que no se van quedando. ¿Es posible que desaparezca la uva en el norte o se traslade? ¿Es posible que se deje de producir uva en ciertos lugares al norte, partiendo por la tercera región, y se traslade más ya hacia el sur se va trasladando, ya es una realidad? Pero mi pregunta es, ¿qué pasará, por ejemplo, Valle del Elqui, si esto sigue así? Nosotros ahí tenemos una denominación de origen que es relativamente flexible, entre comillas, en cuanto a calidad, que es el pisco, ¿ya? Parte de lo que pasa con el pisco en sí, como nosotros como consumidor, tiene que ver con el proceso de destilación. Así que ahí tenemos un margen un poquito más para jugar. En el caso del uva de mesa, podría llegar a ser también una ventaja, en el sentido de que podríamos tener producciones un poquito más tempranas, ¿ya? Teniendo agua disponible. Entonces, yo creo que el principal desafío tiene que ver, más que con que podamos perder producciones, tiene que ver con cómo nosotros aprovechamos mejor el agua, ¿ya? Mejor el agua de riego. Nosotros somos bastante poco, prefiero decir que nos queda harto trabajo por hacer en el tema del aprovechamiento del agua, ¿ya? Claro. Y ahí Gabriel lo tiene súper claro, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser más eficientes, podemos aprovechar, vemos el agua pasar, ¿verdad? Sin que eso implica daño al medio ambiente. Así que yo creo que el desafío va por ahí, más que con asustarse de que podemos perder viñedos. En la medida que tengamos agua disponible, claro, no va a haber mayor problema en el caso del agua de mesa, en el caso del agua pisquera, y tenemos un cierto margen en uva para vinos, siempre va a haber tiempo de reacción, y finalmente la historia siempre es flexible. Mira cómo estamos ahora nosotros a causa de un virus, una partícula que ni siquiera podemos ver, que ha hecho cambiar el mundo. El cambio climático es algo mucho más lento que lo que ha hecho este virus. Así que el tiempo de reacción hay y no hay por qué asustarse. Excelente. Les digo a todos, como se ha cortado 2 veces, algunas preguntas que se quedaron atrás quizá no las puedo ver ahora, así que si pueden escribir las preguntas que quieran hacer ahora para finalizar, sería de mucha importancia. Yo voy a ir para atrás a ver algunas preguntas que se han hecho. Vamos a ver. Gabriel dice que guardemos la entrevista, así se va a guardar, Gabriel. Un segundito. Hagamos una cata de vino otra vez, Gabriel. Pero claro que sí, ya te acaba de comprometer al frente de la comunidad, así que vamos a tener que hacerlo. Excelente, excelente. Pues nada, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco mucho, Víctor, tu tiempo y tu buena disposición para conversar con nosotros sobre este tema. Así que estaremos coordinando la cata de vino para un poquito más adelante.
Y nada, te dejo disfrutar tu noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Gracias a ti.